Jesús, fíjate en esta iglesia, qué preciosidad. Espectacular, realmente impresionante. Además creo que es única en Navarra, ¿no? Sí, está junto con Leire, son en principio las dos que tienen la nave gótica más ancha. Estamos hablando de una iglesia prerrománica, encima se construyó una iglesia románica y luego en el siglo XIV, Carlos II el Malo amplía esa iglesia románica con una iglesia gótica, entonces es como muy peculiar. Mira, la Virgen de Ujue. ¿Dónde más hay esa devoción? Porque si viene tanta gente en las romerías, será que hay en muchos pueblos, ¿no? Sí, hombre, principalmente la devoción sobre todo en la zona media de Navarra, porque y de la Ribera también, porque hay una jota que se canta a la Virgen de Ujue que se habla de que es la patrona de la Ribera, pero bueno, es sobre todo zona media. Todos los pueblos desde donde se divisa el santuario son los que tradicionalmente han venido en romería aquí. Entonces, por ejemplo, las iglesias de Olite están llenas hay muchas imágenes de la Virgen de Ujue, en Tafalla también hay muchas imágenes de la Virgen de Ujue, en Murillo el Fruto, en Carcastillo, y hay muchas mujeres en esta zona que se llaman así. Antes eran Ujue o María Ujue, porque antes éramos todas María, y ahora se tiende más a poner el nombre en euskera, que es Usue. Y esa leyenda habla de un pastor. Eso es, habla de un pastor que estaba apacentando su rebaño en la parte más alta del cerro y lo que ve es que insistentemente entra en un agujero, que en una gruta, una paloma. El pastor intenta que la paloma no entre, la paloma sigue entrando, entonces la leyenda lo que dice es que el pastor, picado por la curiosidad, entra adentro y lo que ve es una imagen de una virgen y a los pies estaba postrada la paloma. ¿Qué hace el pastor? Pues el pastor baja a las zonas más bajas de la sierra, cerca del río, que es donde vivía la gente, y les cuenta qué es lo que había visto. Entonces, la leyenda dice que todas estas personas suben a lo alto del cerro para ver si es verdad lo que dice el pastor. La leyenda dice que es verdad, entonces lo que deciden es construir una iglesia donde cobijar la imagen de la Virgen. Alrededor de la iglesia construyen las casas y alrededor de las casas se construye la muralla. Entonces esa ha sido la manera que ha habido durante muchos siglos de explicar por qué Ujue nace aquí, en este lugar tan alto, en este lugar tan peculiar y en el que durante mucho tiempo las condiciones de vida han sido complicadas. ¿Qué es eso? Te vamos a poner a prueba. Pues desde aquí no se ve muy bien, pero me parece que algo me han dicho. Yo creo que es un corazón. Un corazón de un rey. Eso es. Estamos hablando del corazón de Carlos II el Malo. Carlos II el Malo, durante su reinado se terminó la ampliación gótica de esta iglesia y además él le tiene muchísima devoción a la imagen de la Virgen y deja escrito en su testamento que quiere que cuando se muera las vísceras las llevaron a Roncesvalles, el cuerpo a la Catedral de Pamplona y el corazón quería que descansara al lado de la Virgen en la que en vida había tenido tanta devoción. Entonces él se murió la Nochevieja de 1386 a 1387. Cuando se muere es Samuel Trigo, este médico hebreo de Zaragoza, el que se encarga